Hola a todos, soy Jimena Pernas y estoy aquí para hablarles de Hieros Gamos, Academia de Saberes Sagrados. Hieros Gamos en griego significa unión sagrada o matrimonio sagrado. Matrimonio sagrado. Esta es la forma más sencilla en la que lo puedo enunciar. Hieros Gamos es un arquetipo universal, si seguimos lo que planteó Carl Jung. Es algo que ha estado presente a nivel de mito, a nivel de devoción, en casi todas las culturas del mundo. No me atrevo a decir todas porque no las he estudiado todas, pero en casi todas. Y en algún momento se nos olvidó la devoción al Hieros Gamos, se nos olvidó la devoción a la unión como aquello que genera todas las posibilidades o que genera la vida en general. Esto es importante el día de hoy porque el mundo ha tomado la polaridad para polarizarse, o sea, hemos pasado de la polaridad a la polarización y entonces de repente ya no reconocemos que la vida es el resultado de suma de fuerzas que se fertilizan la una a la otra para crear. Y esto está presente en todos los niveles, esto está presente a nivel individual, porque de repente hemos pasado a creer que somos individuos aislados. Esto está presente a nivel del género y toda la problemática que viene con el género. Esto está presente a nivel de eros y logos, es decir, de sentido, más bien de sensación y sentido. Es como si el mundo nos estuviera pidiendo constantemente elegir uno de dos bandos, sin entender que los dos bandos están en un diálogo constante, en una danza entre sí mismos. Siguiendo también la propuesta de Carl Jung, el Hieros Gamos es un sendero, es un camino, es un proceso que tiene que ver en primera instancia con unir nuestras diferencias internas para entonces poder también unirnos con aquello que está fuera de nosotros. Es decir, es una manera de detener la guerra interna en cada uno de nosotros, en reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliar nuestra luz con nuestra sombra. O sea, ¿cómo vivirlo? Esto no lo puedo decir porque a nivel de cada persona es distinto. Esto existe de tantas maneras como personas existen, pero también existe en la naturaleza, ¿no? O sea, es una danza que tiene que ver con estar abierto a mí mismo y estar abierto a lo demás y que las diferentes partes de mí mismo se puedan mirar. Somos el resultado de un Hieros Gamos de muchísimas maneras, es decir, un Hieros Gamos nos creó porque somos todos el resultado de la unión de un óvulo y un esperma, ¿ok? Entonces ahí hay un Hieros Gamos, pero somos también un Hieros Gamos en la medida en la que habitamos una tierra en la que el sol y la luna danzan todos los días, ¿ok? Somos el resultado de un Hieros Gamos porque vivimos también entre el día y la noche, entre el verano y la primavera. Somos un Hieros Gamos porque todo el tiempo, en todo momento estamos inhalando y exhalando, y eso también es un Hieros Gamos. Yo creo que el Hieros Gamos es el misterio más fundamental de la vida, es de dónde venimos y también a dónde vamos, es de dónde venimos, sobre qué camino transitamos y también a dónde querríamos llegar en últimas cuentas, a la unión de las polaridades, a la unión de las diferencias, sin borrar las características específicas de cada parte, pero donde puedan entonces estas partes dialogar entre sí. Los retos que tenemos para llegar a esto en este sendero son inmensos, infinitos. Primero que nada, actualmente no vivimos en un horizonte cultural que nos invite realmente al Hieros Gamos, ¿no? Actualmente de repente es yo por mí, yo mis límites, y no entendemos siquiera que estos límites en realidad deberían de estar al servicio de cómo relacionarme mejor, primero que nada conmigo y después con los otros, ¿no? O sea, la cultura no nos lo está permitiendo, ¿no? Nuestra cultura parece ser una cultura muy floja al elegir
enfrentarse a preguntas complejas que tienen que ver precisamente con las diferencias, con las polaridades, y de repente es más fácil decir, no, todos somos iguales, todos somos lo mismo, ¿no? Y entonces esto para mí es sumamente infértil, nos mete en callejones en los que es más fácil borrarnos, borrar partes de nosotros, borrar a los otros, que entender entonces cómo hacer un diálogo. No, ¿qué es el Hieros Gamos desde esta posibilidad? Yo lo he nombrado sendero porque es la forma más elocuente que he encontrado para hacerlo, es la palabra más elocuente. Podría decir que sí, es una filosofía de vida, pero sobre todo es esto, un sendero, ¿no? Y para esto voy a tomar como un concepto prestado del taoísmo, en el que Tao, una de las formas de traducir Tao o Dao, es camino, y nadie conoce, nadie puede ver la totalidad del camino, solo vemos la parte del camino en la que estamos y entendemos que lo estamos caminando y entendemos que se va develando mientras lo caminamos, porque es un misterio tan grande, que intentar abarcarlo sería primero iluso y segundo imposible, ¿ok? Pero entonces sí vamos a decir que es un sendero y que tiene que ver con una filosofía de vida, pero que es un misterio en la misma medida. Nos implica a nivel de cruce simbólico, ¿ok? O sea, esta idea es una idea como que, sobre la que voy a insistir mucho, con la que quizá pueda ser un poquito reiterativa, pero es que creo que la vida es cruce, ¿no? Todo el tiempo estamos encontrándonos con personas, creo que todo el tiempo estamos encontrándonos con nosotros mismos, y en ese sentido creo que el sendero tiene que ver con un cruce de práctica, de filosofía, de símbolos, ¿okay? De acciones, o sea, tiene que ver con que se estén constantemente encontrando dimensiones más sutiles o menos tangibles con dimensiones más concretas, y entonces poderlas ir tejiendo. Ok, esta es algo que me convoca mucho. No son cualquier volcán, ¿no? O sea, no estoy hablando de todos los volcanes del mundo, ¿ok? Estoy hablando específicamente de estos dos volcanes con los que vivimos aquí en el centro de México, en la ciudad de Puebla específicamente, que son el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, ¿ok? El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl son los símbolos vivos que inspiran este camino, ¿ok? O sea, nos hemos acostumbrado, quienes vivimos aquí, a verlos todo el tiempo en nuestro ecosistema, están ahí, todo, ¿sabes? O sea, por ahí se oculta el sol, etcétera, etcétera, pero no nos damos cuenta de la riqueza del lugar en el que vivimos. O sea, aquí están manifestadas las fuerzas del fuego y del agua, las fuerzas del fuego y la fuerza del agua, una junto a la otra, conviviendo todo el tiempo, además en una escala monumental, o sea, es impresionante, ¿ok? Y entonces esto es un Hieros Gamos. Ahí tienes al Popocatépetl lleno de fuego, exhalando, y ahí tienes a la Iztaccíhuatl llena de agua, con sus ríos que vienen del deshielo y que están todo el tiempo nutriendo no solo al bosque alrededor, sino a muchísimas poblaciones, al agua que muchos recibimos aquí en nuestra ciudad. Y entonces ellos están ahí sosteniendo esta unión, diciéndonos, hey, esto existe en la naturaleza. La forma abarcar una esencia tan enorme como la del gran Popocatépetl, pretender abarcarla me parecería soberbio de mi parte, ¿no? Lo único que puedo decir es que me parece la expresión más clara de algo que podríamos llamar energía yang, energía activa, energía masculina si queremos, pero no llevándola a la parte del género, ¿no? Es una energía activa, todo el tiempo está
liberando, todo el tiempo está exhalando, ¿ok? Pero está conectado profundamente con el centro de la Tierra, de donde viene su lava, su fuego vivo, ¿ok? Entonces, creo que él representa ese principio. Ay, el Iztaccíhuatl, o sea, voy a decir lo mismo, ¿no? No voy a pretender abarcarla, ¿no? Pero el otro día alguien me decía, ¿no? El Iztaccíhuatl nos quita el aliento, ¿no? O sea, es el hecho de que hay una figura femenina, un cuerpo femenino generado por la naturaleza de esas dimensiones. ¡Wow! ¿No? Y ella, entonces, para mí representa la potencia, la tremenda potencia que existe en el silencio, en la capacidad de internalizar, ¿ok? En la capacidad de la quietud y cómo a través de esta quietud se genera entonces un proceso receptivo que termina siendo tremendamente fértil para todo lo que está alrededor de ella. Yo rechazo la leyenda clásica completamente. Bueno, es clásica, para mí en realidad es una leyenda colonial, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de estructura que se parezca a un mito o al pensamiento prehispánico, ¿no? Esto me parece que llegó con los colonizadores y que tuvo que ver con una forma de meritar, o sea, como de bajar de categoría a estas montañas sagradas y convertirlos en personajes de una leyenda, precisamente porque el mito es una cosa y la leyenda es otra cosa, ¿no? Y esto no tiene las características de mito, ¿no? Entonces, no me parece que sean dos amantes en este drama casi shakespeariano, ¿no? O sea, entre Romeo y Julieta y esa leyenda como que no hay mucha diferencia, ¿no? Y no creo que ellos tengan nada que ver con esto. Incluso mucha gente llama al Iztaccíhuatl mujer dormida y ella no está dormida. Su nombre significa mujer blanca, no significa mujer dormida. Mujer blanca o mujer de sal, ¿ok? Y bueno, nos podríamos meter en toda la interpretación simbólica de lo que es la sal, pero bueno, dormida definitivamente no está. Y ellos dos, en su diálogo, no están representando un principio activo y un principio pasivo, están representando un principio activo y un principio receptivo, que son dos cosas muy distintas. Esto es una pregunta que me ha llevado por lugares muy profundos. ¿Por qué México y por qué Puebla? Bueno, yo creo que el mismo principio que está representado por el Popocatépetl y por el Iztaccíhuatl, que para mí es el principio de hibridación, o sea, de tejido de la polaridad y de armonización de la polaridad, está presente en toda la historia de México. O sea, esto es un símbolo de lo que para mí simboliza esta tierra en particular, no solo Puebla, o sea, sí aquí, porque aquí están los volcanes, porque además aquí se ven de una forma muy particular, que es uno al lado del otro, ambos del mismo tamaño, o sea, tienen una estética que yo voy a llamar libriana hasta cierto punto, o sea, tienen ahí un equilibrio muy particular que no es la misma posición que si los vemos desde Ciudad de México o si los vemos desde Cuernavaca, porque se pueden ver desde varios lugares, ¿no? Bueno, esto primero, pero esta cosa del tejido está tan metido en la historia de México que me hace llorar, o sea, me convoca a decir, wow, o sea, qué riqueza la de esta tierra, ¿no? O sea, qué potencia esto, ¿no? Nuestros símbolos, todos nuestros símbolos tienen que ver con esto. ¿Qué es la Virgen de Guadalupe sino una hibridación? Una imagen ante la que todo el país se rinde, y es la unión de símbolos prehispánicos con una Virgen occidental, o sea, con esta representación católica occidental. ¿Okay? La Virgen de Guadalupe es un símbolo de hibridación. La bandera de México,
la bandera de México. En esta bandera hay un águila y una serpiente. El animal que más alto vuela, el ave que más alto vuela, y el animal que está más pegado a la tierra, el animal que es el símbolo de la elevación, y el animal que es el símbolo de los poderes tónicos de la tierra, de los ciclos de la tierra. En la bandera están unidos, ¿ok? Quetzalcóatl, esta entidad, ¿ok? Esta entidad sagrada, no es una serpiente emplumada, ¿no es acaso Quetzalcóatl la unión de la serpiente y el águila? Esto está por todos lados. México como Estado-nación hoy. No estoy hablando de México, de los pueblos prehispánicos. México hoy. ¿No es acaso México el resultado de una unión? Y no quiero hacer una apología, yo entiendo perfectamente todo lo que esto conllevó, pero México es un pueblo híbrido. México es un pueblo híbrido. Y entonces la danza de las polaridades, con toda su potencia y con toda su complejidad, está presente por todos lados donde lo querramos ver aquí. Llegué al Lleros Gamos a partir de la crisis más profunda que he pasado en toda mi vida. Llegué al Lleros Gamos después de que literalmente se me rompiera el alma. Y no estoy hablando de un proceso metafórico, esto fue literal, esto fue corporal, fue la debacle total de toda mi identidad, de todo lo que yo era. O sea, fue un dolor tan profundo, fue un caos tal que todo a mi alrededor, todo lo que yo sabía de mí, todas mis certezas, absolutamente todo cayó. Me quedé sin certezas, me quedé sin recursos internos para poder integrar, para poder seguirme relacionando con mi vida como lo estaba haciendo. Y creo que la forma más elocuente con la que me puedo referir a esto fue: me quedé desnuda. Me quedé desnuda esencialmente, y creo que cuando eso nos pasa, cuando alguien tiene la tremenda fortuna de que algo así le pase, lo único que queda disponible es la absoluta honestidad, la honestidad más radical. Y entonces creo que ese proceso me abrió, y me abrió para entrar en contacto con fuerzas tan radicales, precisamente como los volcanes. Y que en ellos, cuando ellos aparecieron en medio de este caos, en medio de esta crisis, en medio de esto, ellos comenzaron a enseñarme cómo vivir, cómo reconstruir mi vida. Y de ahí nace este sendero que tiene que ver con esa desnudez, y que tiene que ver con esa honestidad radical, y que tiene que ver con ese paso entre la serpiente y el águila, ¿no? O sea, esa serpiente que se tiene que arrancar toda la piel para luego comenzar a buscar el cielo de nuevo, ¿no? Bueno, no sé si de nuevo, pero tal vez por primera vez, pero bueno. En ese sendero aparecieron los volcanes, y no fueron salvadores, creo que no lo son, no quiero hablar de estas fuerzas así, sino más bien maestros e inspiración para, pues sí, para reconstruirme y después para empezar a transitar su sendero, porque la enseñanza que ellos tienen es de un valor monumental, monumental. Pero solo pude llegar a esto a partir de que todo lo demás cayera. El cambio de Ínsula Balonia a Lleros Gamos tiene que ver en primera instancia con lo que yo era
y con lo que yo soy ahora y también con lo que éramos como academia o como escuela o como sendero y lo que somos ahora. Entonces, Ínsula Vallonia fue un primer momento, una primera llamada a la recuperación de la sabiduría de la tierra, de la mano de la magia. Avalon es un lugar tremendamente mágico, que tiene mucho que ver con la sabiduría del alma, ¿ok? Tiene que ver con la sabiduría del alma. Y con esta enseñanza y con estos saberes y con este amor por Avalon y por sus símbolos, los cuales nunca me van a abandonar porque además aquí están, comencé a enseñar, a caminar este sendero de la sabiduría de la tierra, ¿ok? Y Hieros Gamos es una propuesta un poco distinta porque Hieros Gamos tiene que ver con la vincularidad en primera instancia, ¿ok? O sea, parte de lo que está ahí al centro es la vinculación con nosotros mismos, con las otras personas, la vinculación entre principios complejos, entre principios complejos para encontrar una danza entre estos principios. Entonces, Hieros Gamos es un sendero que le responde a este lugar en el mundo, ¿okay? Que le responde a América, que le responde a México, que para mí fue una evolución, y no lo estoy diciendo en el sentido de mejora, sino en el sentido de adaptación a las condiciones, no solo del espacio, sino también del tiempo, ¿ok? O sea, creo que el tiempo nos está llamando a esta posibilidad actualmente. El sendero que proponemos a través de Hieros Gamos no es un sendero localista de ninguna manera. Los volcanes que están aquí nos enseñan y nos inspiran, son un despliegue, un reflejo, una manifestación clarísima para mí de estos principios, de este gran Hieros Gamos como arquetipo universal, pero este arquetipo no le pertenece a este lugar, solamente aquí está desplegado de una forma, de una forma magnífica, de una forma espectacular, ¿ok? Es decir, este lugar es su raíz. Los senderos importantes necesitan tener una raíz y un ancla, pero el punto a partir de esto es cómo cada quien lo pueda tomar y hacer vivir en sí mismo. Entonces, no es un sendero limitado espacialmente, es un sendero con raíz, inspirado de una manera muy específica y muy particular, pero este principio que los volcanes revelan, que los volcanes encarnan, que los volcanes manifiestan, existe al interior de cada persona y de cada organismo vivo en el planeta Tierra. Esa espiritualidad encarnada, que para mí es la única forma, verdadera, la única forma real de espiritualidad, porque no tiene que ver con irnos a perder a ningún lado, ¿ok? No tiene que ver con alejarnos de la tierra, al contrario, tiene que ver con entender cómo habitarnos de la mano de patrones mucho más grandes que nosotros, de la mano de mapas naturales, ¿ok? De la mano de sabidurías que nos trascienden en muchísimas maneras, y entonces es una espiritualidad que busca ser un Hieros Gamos precisamente entre lo no tangible y lo tangible. Es decir, cuando digo buscar ser un Hieros Gamos me refiero a buscar ser una unión entre lo no tangible y lo tangible. No es terapia, esto no es terapia de ninguna de las maneras. No nos dedicamos a hacer diagnósticos, no nos dedicamos a acompañar procesos personales, si bien creo que el sendero ayuda mucho en procesos personales.
lo terapéutico no puede ser sustituido o no debería de ser sustituido, al contrario, son dos caminos que se retroalimentan. Okay, entonces, todos los movimientos espirituales, energéticos, simbólicos, mistéricos que yo puedo ir haciendo dentro de mí mismo, de hecho necesitarían un proceso de integración, un proceso que les permita existir en mi psique, limpiando lo que no está haciendo espacio ya, lo que se está interponiendo entre yo y eso otro. Entonces, no es terapia y tampoco se opone a la terapia, al contrario, se retroalimenta con la terapia. La diferencia de este sendero con otros senderos, yo creo que la diferencia tiene que ver con, o más bien su especificidad, porque no quiero posicionarme ni por arriba ni por debajo de nadie. Yo creo que la especificidad es la concepción de semilla de cada ser que llega aquí, y de cómo toda semilla tiene la información en sí muy clara de lo que es y de lo que puede llegar a ser, y de cómo entonces, al poner a la semilla en contacto con las fuerzas vitales esenciales, lo que va a pasar es que puede desplegar su potencial. Es decir, no estamos hablando de corregir, es decir, no estamos hablando de dar forma, no estamos hablando de mostrar el resultado, sino más bien el proceso según el cual cada quien puede desarrollarse desde lo que es hacia lo que puede ser, pero toda esa información está ya en cada una de las personas. Yo creo que este camino es para las personas que quieran conectar con su esencia y poderla ver desplegada en el mundo, porque esto es algo bien importante en la filosofía de Jeros Gamos, ¿ok? No se trata de en qué creo, no se trata tampoco de lo que yo soy capaz de alcanzar a nivel de estados meditativos o de contacto con energías sutiles, sino cómo hacer transitar esto de lo sutil al mundo, ¿ok? De lo sutil a la realidad, para que entonces la realidad que estamos creando esté inspirada en estos principios sutiles, en estos principios mayores, en estas mandalas del mundo espiritual, en estos patrones más grandes que nosotros, ¿ok? El Jeros Gamos en la vida cotidiana comienza por cómo se vive, pues yo supongo que cada quien lo va a poder vivir según sus posibilidades de muchas maneras distintas, pero para empezar entendiendo dos cosas: que la vida cotidiana no tendría por qué no ser el asiento de nuestro espíritu, ¿ok? O de principios de principios espirituales, o sea, entendiendo que la realidad y la espiritualidad no están separadas, y en segundo plano entendiendo que los principios activos y los principios receptivos se están fecundando constantemente unos a otros, y que entonces pasamos de un lado, como en un infinito, de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro, y poderlo empezar a danzar, y entonces también entender que, por ejemplo, las otras personas o los otros con los que nos encontramos son espejos sagrados que nos muestran cómo podemos dialogar, cómo podemos aprender a confrontar, en el mejor sentido de la palabra confrontación, cómo podemos aprender a discutir. Todas estas cosas son necesarias. No se trata de entrar en un mundo donde no somos capaces o sea, donde el conflicto no exista, sino entender al servicio de qué está el conflicto. Entonces se trata de poder estar en contacto conmigo y con mis procesos, y también en contacto con el otro, ¿ok? O sea, puedo entonces estar conmigo, puedo estar con el otro, y puedo estar conmigo
y con estas voces que me habitan. El hieros gamos no tiene que ver con la relación de pareja, si bien esa es una de sus posibilidades. Cuando hablamos de matrimonio, hablamos de una unión comprometida, ¿ok? O sea, no estamos hablando necesariamente de un matrimonio en el sentido civil o común de la palabra matrimonio. El matrimonio es primero que nada interno, ¿ok? Entonces no tiene que ver con relaciones de pareja, si bien creo que todas las relaciones de pareja podrían beneficiarse de la comprensión profunda del concepto de hieros gamos. Este es un proyecto vivo. La Academia de Saberes Sagrados, Hieros Gamos, alberga varias enseñanzas, ¿ok? Todas las cuales están siguiendo esta filosofía esencial del gran Hieros Gamos. Entonces, una parte es el Sendero Wicca Hieros Gamos específicamente, de la que ya he hablado, pero también, por ejemplo, tenemos la enseñanza de astrología. Okay, la astrología es un enorme hieros gamos entre el cielo y la tierra, ¿no? O sea, todos somos hijos del cielo y la tierra, y dentro de nosotros vive un instante del cosmos, ¿no? Entonces, nuestra percepción de la astrología tiene que ver con honrar al cielo en la tierra, ¿okay? Al cielo y a la tierra en cada uno de nosotros, ¿ok? Y entonces desde ahí entender la astrología, ¿sí? Esto por un lado. También tenemos enseñanzas de métodos oraculares como el tarot o las runas, que tienen que ver exactamente con lo mismo, o sea, entender estas herramientas como el centro, la almendra en el centro de una vésica, entre la parte humana y la parte divina, y cómo entonces cruzarlas, ¿no? Sin perder nunca de vista a la persona a la que le estamos interpretando, si es que vamos a interpretar para otras personas. Entonces, esperamos ir sumando más lenguajes sagrados, más saberes sagrados a nuestra propuesta, pero el punto sigue siendo el mismo, ¿ok? La unión, la hibridación y la armonización de esta unión a través de estos lenguajes de una manera respetuosa, de una manera comprometida con ellos, es decir, que estos lenguajes en la antigüedad estaban resguardados, implicaban estudio, implicaban procesos personales. Estos lenguajes no pueden ser adquiridos de la misma manera que la comida rápida, ¿me entiendes? Que la comida prehecha, sino que necesitan ser encarnados, necesitan empezar a vivir dentro de nosotros. ¿Pero qué implica hacerle espacio dentro de mí a un saber sagrado? Significa, por ejemplo, como la semilla, entender que yo tengo que cuidar el suelo, cuidar mi entorno, cuidar aquello de lo que lo alimento para que pueda lograr su despliegue total o su más alto potencial. Entonces, esto está presente tanto en el Sendero Wicca, Hieros Gamos, como en todas las demás cosas, ¿no? La semilla puede hacer muchas cosas al entrar en contacto con esto, pero una semilla en un suelo pobre no va a dar los mismos resultados que la semilla en un suelo bien alimentado, en un suelo que no tenga tantas piedras, ¿sabes? En un suelo que esté preparado para entonces permitir su desarrollo, ¿ok? Entonces, esta es como una parte muy esencial de la academia, el compromiso con los saberes, el no instrumentalizarlos también, porque de nuevo, si estamos partiendo de la idea de Hieros Gamos, estamos entendiendo que todo es una relación, y entonces yo no puedo tratar a la herramienta, yo no puedo tratar al conocimiento como si fuera una cosa, tengo que establecer una relación, dejarme llenar, dejarme penetrar, dejarme permear por esto, y yo también permearlo, ¿no? Entonces, no creo en los métodos rápidos, no creo en los procesos que entonces a las artes mágicas, a la naturaleza o a los medios oraculares los tratan como si fueran objetos que solamente voy a visitar cuando yo lo necesito, que son procesos de construcción de relación.
No, esta no es una propuesta que sea solo una academia. Considero que cuando uno encuentra este lugar desde donde posicionarse en el mundo y va entendiendo entonces la tremenda potencia que hay en toda relación y que hay en cada presencia, entonces las cosas no pueden quedarse a nivel de enseñanza, ¿no? Dos proyectos están, bueno, 3 proyectos están en este momento como orbitando ahí con la academia. El primer proyecto es un podcast que se llama Hierogamia, ¿ok? La hierogamia es la unidad, ¿no? O sea, el hieros gamos es la unión, pero la hierogamia es la unidad, ¿no? Es un proyecto a través del cual queremos dialogar con tantas personas como podamos para encontrar los puntos en común, precisamente para demostrar la hierogamia y el gran hieros gamos en tantos lugares como podamos, ¿ok? Para estar hablando de esto que hacemos y de esto que nos convoca y de esto que nos apasiona y de esto por lo cual con lo cual vivimos todos los días, ¿ok? En segundo lugar está el compromiso comunitario, ¿ok? Creo que ya llegó el momento en el que la humanidad está lista para comprometerse con su espiritualidad y para entender que la espiritualidad también es acción y que la magia también es servicio, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos estado en situaciones donde ya, claro que le invierto tiempo, dinero y esfuerzo a, no sé, irme a alinear los chakras, a ir a baños de cuencos, a ir a que me den flores de Bach, pero no estoy haciendo algo, o sea, mis acciones diarias, cotidianas, no están implicando que mi conocimiento espiritual o mi contacto con lo espiritual entonces le den forma a mi mundo, ¿ok? Entonces el compromiso comunitario tiene que ver con la conciencia de que el mundo alrededor de mí debería o podría reorganizarse, mejorar, ser un reflejo de estas energías con las que yo estoy en contacto cotidianamente. Llevar la espiritualidad a la realidad, a mi comunidad, sea la que sea que ésta sea, ¿no? A mi ciudad, a estas cosas que normalmente no son temas míos, pero sí son temas míos. Entonces el compromiso comunitario tiene que ver con una llamada, un exhorto a todas las personas a implicarse de alguna manera con su medio ambiente, con su ciudad, con su comunidad. Nosotros elegimos cinco causas que investigamos, que nos aseguramos que fueran genuinas, pero hay muchísimas, o sea, no tienen que ser estas 5, puede ser cualquiera, puede ser la que te llame, puede ser aquella con la que tú estés involucrado, pero por el amor de Dios, entonces involucrémonos, sobre todo ahora, ¿no? Neptuno ya está en Aries, y en Neptuno en Aries nos está diciendo, la divinidad vive en ti, la divinidad vive en ti, camina a través de ti, y tienes que ser tú en el mundo. Esta es el segundo proyecto, y el tercer proyecto tiene que ver con un código ético de valores para el trabajo con saberes espirituales o con técnicas, o trabajo con lo espiritual en general. Creo que durante los últimos años en que ha habido este tremendo boom de la espiritualidad, al que podemos llamar New Age, ha habido como mucha emoción al respecto, hemos entrado en contacto con muchísimas posibilidades, pero que estas posibilidades necesitan ir encontrando una manera de ser confiables, ¿ok? Entonces, hay cosas que yo amo de esta posibilidad, hay cosas que yo amo de la New Age, porque si no, para empezar, sin ella no podría yo estar hablando de esto hoy, pero también creo que nos hace falta entender códigos, que nos hace falta entender límites, que nos hace falta entender estructuras que tienen que ver con, oye, por ejemplo, ¿dónde está, cuáles van a ser los acuerdos de confidencialidad? Hasta cómo te puedo ofrecer algo en lo que yo no que yo no domino, y por dominar no tengo otra mejor palabra, en lo que yo no soy un experto. ¿Qué pasa aquí, no? O sea, ¿para qué? Para que el mundo espiritual pueda seguir siendo confiable.
Entonces, esos son 3 proyectos que orbitan ahí y que para mí es muy importante que trasciendan la academia, ¿no? O sea, que entonces puedan sumar al momento actual. Wicca fue una propuesta espiritual, filosófica, religiosa, hecha por un gran hombre a mediados del siglo XX, Gerald Gardner, y que tenía que ver con recuperar la espiritualidad de la Tierra, también, entre otras cosas, recuperar la ritualidad, recuperar la magia, recuperar el lugar espiritual y religioso que la feminidad había perdido de la mano de las religiones del libro, de las 3 grandes religiones del libro. A partir de esto que Gardner hizo, han surgido varias formas de Wicca. Entonces, la Wicca Yeros Gamos pone el acento en la danza entre las polaridades, y en el concepto o en la idea, como ya dije antes, de que todos somos una semilla que al ser expuesta a las fuerzas naturales, entonces puede desarrollar sus máximas potencialidades. Pero esto es muy importante entender que la semilla no va a dar todo lo que puede dar sin entender también entonces qué es lo que está alrededor de ella, cómo está siendo sostenida. Entonces, desde el Sendero Wicca Yeros Gamos, lo que no estamos buscando son moldes, sino más bien personas capaces de sostener su propio centro. No hacemos promesas, no estamos buscando una identidad espiritual específica, sino la posibilidad de vivir espiritualmente, pero con responsabilidad. La responsabilidad que implica entonces cuidar el suelo donde mi semilla está, la capacidad de enraizar, como la serpiente, la capacidad de tender hacia arriba, como el águila, y entonces todo lo que esto implica, ¿no? O sea, todo lo que esto a nivel personal, paso a paso, podría significar y requerir de cada uno de nosotros, como transitantes y caminantes del sendero. Pues con mucha decepción, primero que nada. No enseñamos magia ni hechicería. Creo fervientemente en la magia, pero para mí la magia es algo muy particular que ocurre en condiciones de encuentro, precisamente. Y no es, no es algo que se pueda enseñar, es algo que sucede cuando entonces sabemos posicionarnos. Hay muchísimos mitos a nivel mundial, a nivel cultural, a nivel de miles de culturas que sostienen estos principios del Yeros Gamos, porque de nuevo, aquí México no es el punto, México es el reflejo más claro de lo que estamos queriendo decir o de lo que estoy queriendo decir, y también es su raíz, pero México no es el punto, ¿no? El mito de Isis y Osiris es un mito que tiene que ver con Yeros Gamos, El mito de Inanna y Dumuzi es un mito que tiene que ver con Yeros Gamos. El mito de Hades y Perséfone es un mito que tiene que ver con Yeros Gamos. Entonces, grandísimos mitos en la historia de la humanidad están hablando de Yeros Gamos. El mito es, para mí, es la materia prima, voy a decirlo así, de la sabiduría humana. El mito es evasivo y misterioso por naturaleza, precisamente para que al relacionarnos con él pueda ir emergiendo sabiduría que nos va siendo como administrada
en la posibilidad en la que nuestra conciencia puede integrarlo, y el mito precisamente es tan evasivo y tan misterioso que entonces tiene símbolos que pueden ser interpretados y reinterpretados y que siguen siendo válidos y valiosos a través del tiempo, a través de las culturas, y que no se agotan. Entonces, por eso creo que el mito es tan valioso y que tenemos la responsabilidad de regresarle su valor a los mitos, de volver a los mitos y de vivir con respecto a referentes míticos. Bueno, esta es una formación iniciática. Los senderos iniciáticos son senderos transformativos, o sea, no es lo que venimos a aprender, es lo que venimos a encarnar aquí. ¿Okay? Esto no se trata de recibir información, sino de hacer nuestro cuerpo y nuestra vida el escenario donde estas fuerzas puedan vivir, puedan aprender bueno, más bien puedan, no aprender, ellas ya lo saben, sino que nosotros podamos aprender cómo entonces ser la vasija, ser el horizonte, ser el escenario para que patrones de la naturaleza, para que fuerzas esenciales, para que fuerzas universales se manifiesten a través de nosotros y poder vivir entretejidos tanto con la naturaleza como con las leyes universales. Entonces, este sendero se trata un poco de aprender a hacer puentes, primero que nada entre partes nuestras, puentes entre los elementales, entre la naturaleza y la vida humana, puentes entre lo intangible y lo tangible. El concepto de puente creo que está ahí muy al centro de la enseñanza del Sendero Huicalleros Gamos. No sé, muchas cosas o nada. Eso dependerá de ti. Precisamente es el tema, ¿no? O sea, no, aquí no hay promesas. ¿Okay? Yo no te voy a prometer que vas a lograr. Porque esto no depende de mí, esto es un Hieros Gamos también. Esto depende de lo que, o sea, en parte de la enseñanza, sí, pero de otro lado también de la encarnación de la enseñanza. La encarnación de la enseñanza es muy valiosa en muchos sentidos. Primero que nada, porque tiene que ver con un proceso de desarrollo en cada quien, ¿ok? En cada una de las personas. La enseñanza va a vivir de diferente manera en cada persona. Encarnar la enseñanza también implica que algo no se queda a nivel de conocimiento, ni tampoco entonces se trata esto de una acumulación, sino precisamente del paso de la semilla al árbol, ¿ok? Al árbol con sus frutos, al árbol que puede dar sombra, al árbol que sabe sostenerse durante el invierno, ¿ok? Al árbol que sabe entonces cuándo es momento de florecer, cuándo es momento de llevar la energía a la raíz. Esto es para mí lo que significa la encarnación, significa algo que ya existe en mí y que entonces pasa a ser tan parte de mí que nadie me lo puede quitar, pero que también entonces empieza a posibilitarme la creación de obras o de ofrendas al mundo. Para aquellos que se sientan llamados, interpelados por esta ofrenda y que tal vez tengan dudas, pues yo los invito a ser curiosos, a contactarnos, a venir a alguna clase muestra, a platicar, a sentir si resuenan sobre todo con lo que aquí estamos queriendo hacer, lo que aquí estamos ofreciendo. Se trata de resonar al final, ¿ok? Entonces, creo que la curiosidad y el diálogo, en este sentido, son dos grandes herramientas. Creo que el diálogo, además, es muy hierogámico. Entonces, pregúntenos, pídanos material, tal vez eso, clases abiertas, para que puedan sentir
cómo esto se va acomodando en cada uno de ustedes. Y bueno, si yo pudiera dejar algo en el corazón, una sola semilla en el corazón de quien nos escuche, quizás solo a nivel de esta entrevista, lo más importante para mí es que sepamos a nivel mental, a nivel emocional, a nivel corporal, a nivel esencial, que ninguno de nosotros es un error, que todos somos semillas, que todos somos semillas en potencia y que si estamos aquí es porque han confluido tantas condiciones, estamos aquí porque la divinidad nos soñó básicamente, ¿sabes? Somos el resultado de tantas uniones, pero además somos la manifestación de los 4 elementos y además tanto ha tenido que tener lugar, tanto ha tenido que pasar para que estemos aquí. Y que entonces creo que lo único que tenemos que hacer es aprender a desarrollarnos según la información contenida en nuestras semillas simbólicas, ¿sabes? O sea, un árbol de manzana está aquí para ser un árbol de manzana. Un árbol de pera está aquí para ser un árbol de pera. ¿Okay? Un pino está aquí para ser un pino. Y entonces ir tomando ese sendero de desarrollo de mí con respecto a lo que ya soy, para mí es lo más importante que cada uno de nosotros tiene que descubrir en el camino de la vida. Creo que además Popocatépetl e Iztaccíhuatl, desde su gran inspiración, no son solo símbolos que están mostrándonos cómo hacer esto, son seres vivos que están haciendo esto todo el tiempo. Y si esto es posible a nivel monumental, a 5.000 metros de altura cada uno, es también posible para nosotros, porque somos volcanes que caminan, cantan y danzan el tejido de la vida.